Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos Enríquez, carnet 18012522, y hoy estoy aquí para presentarles mi proyecto final de la clase de hidráulica, en el que demostraré y enunciaré el principio de Pascal y una de sus aplicaciones en la vida diaria, como pueden ser los frenos hidráulicos. Primero que nada, se enunciará qué es el principio de Pascal. Este nos dice que al momento de que nosotros ejerzamos una presión sobre un fluido en equilibrio que esté encerrado dentro de un recipiente con paredes indeformables, la presión ejercida sobre el fluido será de igual magnitud en todas las partes de este. Entonces, se harán 3 experimentos. Los primeros 2 serán para demostrar físicamente el principio de Pascal, y el tercero será para demostrar cómo funciona un freno hidráulico. Entonces, para el primer experimento necesitaremos únicamente 3 herramientas, las cuales serán una botella rellena con agua. Para fines ilustrativos se le colocó colorante al agua para que se pueda visualizar de mejor manera, y un pequeño gotero. Entonces, empezamos con el experimento. Lo primero que se tiene que hacer es abrir la botella y tomar el gotero. Se debe introducir una pequeña cantidad de agua sobre el gotero, como se puede observar aquí. Es una cantidad mínima y se debe colocar el gotero dentro del agua y sellar la botella. Como podemos ver, el gotero está flotando inicialmente, pero ¿qué pasa cuando ejercemos una presión en las paredes de la botella? Como pueden ver, el gotero empieza a hundirse, y si quitamos la fuerza, el gotero vuelve a irse para arriba. Pero, ¿por qué pasa esto? Es una explicación bastante simple, en la que nos podemos basar en 2 principios, como lo puede ser el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Acá hay un pequeño diagrama de las fuerzas que estarían actuando sobre el gotero. Como lo pueden ver, sería su peso, que sería la masa del gotero por la gravedad de la Tierra, y la fuerza de empuje que está ejerciendo el líquido sobre el mismo gotero. Además, las 2 fuerzas que nosotros ejercemos a los lados de la botella. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro diagrama? Al momento de que nosotros presionamos la botella, estamos ejerciendo presión sobre todo el fluido, que a su vez está ejerciendo presión sobre el gotero. ¿Recuerdan que dejamos un poco de aire adentro del gotero? Como podemos ver en estos 2 enunciados, la fuerza de empuje es igual a la densidad de líquido por la gravedad de la Tierra por el volumen distribuido, el volumen desplazado. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación de la densidad del aire? La densidad es igual a la masa partida del volumen. Al momento de que nosotros ejercemos una presión sobre el gotero, estamos contrayendo esa cantidad de aire que hay adentro de él, reduciendo su volumen, pero no su masa. Entonces, ¿qué pasa si reducimos el volumen de ese aire? Como podemos ver, la fuerza de empuje, su volumen desplazado será menor, haciendo que la fuerza de empuje sea menor que el peso del gotero, haciendo que éste pierda su posición de equilibrio y hundiendo así el gotero de esa manera. Por eso es que está sucediendo este suceso. El segundo experimento, de igual manera, será para demostrar el principio de Pascal, de cómo al momento que ejercemos una presión sobre un fluido, esto se reparte entre todo el cuerpo del mismo. Para este experimento necesitaremos nada más 3 diferentes herramientas. La primera es una botella de agua que tiene varios orificios del mismo tamaño, como lo pueden apreciar en la imagen. Tiene varios orificios en diferentes partes de la botella del mismo tamaño. Necesitaremos agua y diferentes fuerzas, diferentes presiones. En total serán 3. La primera es la presión que ejerce el fluido sobre la botella, la segunda será la presión atmosférica, y la tercera será una presión o una fuerza que yo mismo ejerceré sobre la botella con mi soplido, con el aire que salga de mis pulmones. Así que veamos la demostración.
el pachón de agua y lo sellamos, no sale el agua por los diferentes orificios. ¿Qué pasa aquí? De que la presión atmosférica que está afectando a los orificios por la parte exterior de la botella es mayor a la fuerza que está ejerciendo el líquido sobre las paredes de la misma, evitando así que el agua se salga. Al momento que nosotros abrimos la tapa de la botella, el agua empieza a salirse, ya que la presión atmosférica entra sobre la botella y ya no hay presión manométrica, haciendo que así ya pueda salir de forma regular el fluido. Y la tercera prueba que tenemos es cuando yo mismo ejercí esa presión con mi aire dentro de la botella, pudimos ver de que en todos los orificios la velocidad, la fuerza con la que sale el agua en todos lados es la misma, demostrando así como el principio de Pascal nos dice que al momento que yo ejercí esa presión sobre la boquilla de la botella, esa presión se expandió sobre toda la misma, haciendo que sea igual presión en todos los orificios, haciendo que ésta salga de una velocidad misma y de la misma fuerza. Bueno, y para concluir, haremos el tercer experimento que nos demostrará cómo sirve, cuál es la ciencia atrás de un freno hidráulico, la ciencia más básica, obviamente, ya que es un sistema mucho más complejo. Para elaborar este experimento se necesitará simplemente una herramienta, como es una botella, la cual tiene dos orificios, tiene uno aquí y el otro por acá. Como pueden ver, este experimento es diferente del otro, ya que aquí tenemos un orificio más grande de tamaño, tiene un diámetro mayor que el que tenemos por acá. Entonces, lo que debemos hacer, o lo que se hará en el experimento, es que llenaremos la botella con agua y ejerceremos una presión. Como lo hicimos en el pasado, lo haré yo al momento de estar soplando sobre la boquilla y podremos ver que empieza a salir agua de ambos lados. Entonces vamos a la demostración. Como pudimos ver en la demostración, al momento de que yo ejercí una presión, una fuerza sobre la boquilla de la botella, empezó a salir agua de forma regular sobre los dos orificios. Pero, como pudimos ver, era diferente la fuerza con la que salía de un lado y de otro. ¿Pero por qué es esto? Si podemos ver la ecuación de la presión, sabemos que es fuerza partido área. Entonces, como explicaba Pascal, la presión en ambos orificios es la misma. Pero, ¿qué pasa? Si hacemos un pequeño despeje aquí, podemos ver que la fuerza es igual a la presión por el área. Ya que la presión en ambos orificios es la misma, podríamos decir que al momento de que, como lo habíamos redactado, la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, la presión es la misma para ambos, pero el área no es la misma. Teníamos uno con un diámetro mayor y uno con un diámetro menor. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos un diámetro mayor, se multiplica por la presión, que es la misma en ambas, pero la fuerza será de mayor magnitud. Por eso es que salía de una forma más escandalosa de un lado de la botella, porque su área, su diámetro es mayor. Este es el principio que utilizan varias aplicaciones del principio de Pascal, como lo puede ser la prensa hidráulica o como lo puede ser los frenos hidráulicos. Como lo podemos ver en este diagrama, el principio del freno hidráulico es que nosotros ejercemos una presión al momento de valga la redundancia, presionar el freno del automóvil. Entonces estaríamos ejerciendo una presión sobre un fluido. Entonces, al momento que nosotros presionamos este fluido, este se comprime. Entonces genera una presión en todo el tubo o la manguera que tiene el mismo fluido, que en este caso sería líquido de frenos, ¿verdad? Entonces, este ejerce una fuerza de mayor magnitud en lo que es el freno del tambor y o en las pastillas de freno para que éstas puedan frenar el disco. ¿Qué pasa? De que es muy variable dependiendo del mecanismo que tenemos. Hay algunas en donde se necesita una fuerza mayor, como lo puede ser en el vehículo,
Entonces, al momento de que nosotros presionamos el freno, estamos ejerciendo presión sobre una superficie muy pequeña. Pero al momento de, si nos damos cuenta, la superficie que sostiene las dos pastillas de freno es mayor que la que sostiene nuestro freno que tenemos en el pie, ¿verdad? Entonces, al ser un área mayor la que sostiene las pastillas de freno, la fuerza será mayor por la ecuación que vimos, que presión es igual a fuerza partido área. Esto hace que se compriman las dos pastillas de freno sobre los discos y así podemos frenar el automóvil. Con una pequeña presión que nosotros ejerzamos, podemos generar una fuerza mayor para poder frenar el vehículo cuyo peso es superior a la fuerza que nosotros podemos ejercer, ¿verdad? Entonces, este sería uno de los principios básicos, de una de las aplicaciones básicas del principio de Pascal en nuestra vida cotidiana. Como les decía, hay varias aplicaciones como puede ser enfriamiento, la prensa hidráulica o las propias jeringas. Pero este es el que decidí demostrar. Muchas gracias por su atención y espero tengan un buen día.